Hola amigos, un cordial saludo de nuevo. Esta es mi segunda entrega. El día de hoy les voy a compartir un estudio que tengo acerca de la defensa Steinitz. En este caso, atacando la defensa Steinitz. ¿Sí? Mi nombre es Norberto Carvajal, más conocido como Paco Carvajal. Soy maestro FIDE y tengo una norma de maestro internacional. Sí, soy entrenador de Palmira Valle y me estoy animado a compartir una segunda entrega de video lectura de la defensa Steinitz. Bueno, iniciamos así: E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, digamos que intentando jugar hacia el centro, E por D4 y caballo por D4. Las blancas están planteando la apertura escocesa. Sí, en el momento pues hay varias posibilidades de las negras, ya sean jugar alfil C5, dama H4, caballo F6 o dama F6. ¿Sí? Pero en este caso el negro juega D6 y el blanco juega alfil B5. Aquí estamos entrando ya a la defensa Steinitz antigua. ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos nosotros llegar a la defensa Steinitz? Podemos llegar por la apertura española. ¿Sí? El B5 y las negras no juegan A6 porque también es una posibilidad. Aquí alfil A4 y el negro puede jugar D6, la defensa Steinitz pero diferida. ¿Sí? Bueno, ya esos son otros planes. El negro intenta jugar caballo de G7, alfil D7, caballo de E7 a G6. ¿Sí? Es una línea muy sólida. Pero en el momento me voy a centrar es a la defensa Steinitz, pero la antigua. Bueno, podemos llegar, entonces yo decía que aquí por la española puedo jugar D6, Steinitz, normal. Entonces el blanco juega D4, E por D4, caballo por D4, ¿sí? Y alfil D7. A esta misma posición vamos a llegar, pero jugando entrando como si estuviéramos jugando escocesa. Bueno, aquí las blancas juegan caballo C3 y el negro juega caballo F6. Bueno, si las negras aquí jugaran caballo por D4, yo recomiendo alfil por D7, aunque dama por D4 también es posible, ¿sí? Alfil por B5 y caballo por B5. Pero yo recomendaría jugar a caballo por D4, alfil por D7 y a dama por D7, dama por D4. ¿Por qué razón? La dama en el centro está vigilando la casilla A7. No va a ser nada fácil para las negras enrocarse el arma. Cuando las negras intenten sacar sus piezas normalmente, como caballo F6, alfil E7, por ejemplo, si caballo F6, alfil G5 y alfil E7, enroque el arma. ¿Qué busco con esto? De que la dama que se encontraba en D8 busco es descoordinarla. ¿Sí? Entonces al descoordinar la dama, colocarla en D7, me va a permitir en un futuro yo tener un avance como un E5 y crear amenazas sobre las negras. ¿Sí? Entonces la dama en D7
Estando descoordinada, ya no podría jugar D por E5 porque la dama quedaría en el aire. ¿Ya? Entonces, por esa razón, yo recomendaría jugar alfil por D7 primero y luego dama por D4. Regresamos a la posición donde las negras juegan caballo F6. Entonces aquí yo recomiendo alfil por C6 primero. Capturo. Y pues la idea de capturar es mantener el caballo en el centro. ¿Sí? Desde allí el caballo está vigilando el centro del tablero. Tiene dos capturas las negras, B por C6 o alfil por C6. Si llegaran a jugar alfil por C6, simplemente caballo por C6, B por C6 y dama F3, llegando a la línea principal. ¿Sí? Si juega alfil E7, entonces E5. D por E5, dama por C6 jaque, caballo D7, tapar, no puede tapar con dama, o no debe tapar con dama, ya que la torre de A8 queda en el aire. Y si juega rey F8, pues entonces tendría problemas para enrocarse, le tocaría tomar muchos tiempos. Jugar rey F8, quizás G6, o rey G8, H6 y rey H7. Son demasiados tiempos. Entonces, caballo D7. Y aquí no enrocarse inmediatamente, sino jugar alfil E3. Con idea de enrocarse largo, proteger el rey y llevar la torre de A1 a D1 inmediatamente, creando un ataque sobre el caballo que va a quedar clavado. Entonces si enroque, entonces enroque largo y alfil D6, ¿sí? Porque hay dos piezas atacando el punto D7, alfil D6, entonces caballo B5, ¿sí? Noten como varias piezas están presionando, la dama también. Entonces, caballo B6 y C4. Como pueden ver ahí fácilmente, las blancas crean demasiadas amenazas sobre las negras. Bueno, vamos a llegar a esa misma posición, me devuelvo para seguir. Explicaba que alfil por C6 es con idea de mantener el caballo en el centro. ¿Ok? No capturar de caballo. Si ustedes lo hacen, pues simplemente el negro se ganaría un tiempo atacando al alfil y no conseguiríamos nada, ¿no? El C4, entonces el alfil E7 y el negro se enroca y realmente no hemos conseguido nada. Entonces no tendría ningún sentido haber colocado el alfil en B5. Regresamos. B por C6. Y a B por C6, no enrocarse inmediatamente, sino dama F3. Y lo debe tener mucho cuidado acá. Posibilidades negras. C5. Alfil E7. Y torre B8. Veamos qué sucede en las siguientes jugadas. Primero las subvariantes. Digamos si alfil E7. Aquí en esta posición. E5. Ahora ya empiezan ustedes a entender la idea de poner la dama en F3. Y ya, por ejemplo, D por E5, caballo por C6. Bueno, las posibilidades aquí serían alfil por C6 o E4. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, E4? Si E4, caballo por E4, y alfil por C6, caballo por F6, jaque, y alfil por F6, dama por C6. Recuperaría el material, ¿sí? Y de hecho ya con intereses tendría ya un peón de más. No podría tapar con dama, no debería tapar con dama, ya que pierde la torre de A8, le tocaría mover el rey y yo me enrocaría y
pues además de que tengo un peón de ventaja, tengo ventaja de desarrollo. Entonces, regresamos. Caballo por C6. Entonces, alfil por C6. Aquí el blanco, dama por C6, jaque. Nuevamente, miren que hemos llegado a la línea que mencioné anteriormente, solo por transposición. Mencionaba de que si el rey juega F8, pues entonces le tocaría perder muchos tiempos para poderse enrocar. Le tocaría jugar H6, rey G8 y rey H7. Son muchos tiempos. ¿Sí? Recuerde que los tiempos en el ajedrez son muy importantes. Cuando el jugador, en este caso las negras, mientras intentan hacer un enroque manual, artificial, digamos, el blanco ya ha ganado muchos tiempos enrocándose, sacando el alfil, dándole vida a las torres, y entonces, como mencionaba, los tiempos son muy importantes porque entonces le daría ventaja a las blancas en activar sus piezas, ¿sí? Entonces caballo de 7, alfil E3. Esta jugada es importantísima, no enrocarse. También alfil E3, además de que estoy sacando yo otra pieza más, ¿sí? Estoy desarrollando una pieza. Amenazo enrocarme largo, protejo mi rey y pongo la torre de A1 a atacar al caballo de D7, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, enroque, digamos, enroque largo, atacando, alfil D6, caballo B5. Y si caballo B6, caballo B8 no es posible porque la torre de A8 queda en el aire, caballo B6, entonces C4. Inmediatamente. Sí, creando amenazas C5. ¿Sí? Les cuento una experiencia, una vez me sucedió esta partida a mí. La jugué hace aproximadamente en el 2008. Aquí las negras me respondieron dama de 7, proponiendo cambio de piezas. Yo jugué dama por D7 y caballo por D7. Bueno, aquí la pregunta que, digamos, pude haber jugado, la pregunta que yo me hice acá es, ¿qué sería mejor conservar? ¿Una lucha entre alfil contra alfil o alfil contra caballo? Sí, en este caso yo preferí jugar mejor alfil contra caballo, ya que como ustedes saben es una posición abierta donde el alfil es mucho más fuerte. ¿Sí? Si juego caballo por C7 aquí, alfil por y torre por, seguramente también mi posición sería superior. Sí, además de que tengo una torre en séptima, pero yo preferí jugar mejor alfil contra caballo jugando caballo por D6. C por D6, torre por D6. El jugador de la negra me jugó caballo F6 y torre A6. Sí, como pueden ver, de una vez ganando tiempos, atacando las debilidades de las negras, en este caso el punto A7. Como pueden observar, tengo una mayoría de peones, 3 contra 1. ¿Sí? Y pues además un peón de ventaja. El negro intentó complicarme con caballo G4. ¿Sí? Y no jugar alfil por A7, ¿no? No jugar alfil por A7 porque entonces quedaría el alfil clavado y pues se me va a dificultar sacar un poco las piezas. Además me amenaza caballo por F2 también. Entonces simplemente tuve torre por A7. Yo calculé aquí esta posición, que caballo por E3, entonces torre por A8. El negro jugó torre por A8. Yo capturé F por E3.
y me jugó torre por A2. No jugué rey B1 todavía, sino que aprovecho y me gano un tiempo y saco otra pieza. Recuerden lo que mencionaba anteriormente de la importancia de los tiempos. Sí, la importancia de los tiempos. En este caso estoy amenazando mate, ya que la última está vulnerable. El rey no tiene salidas. ¿Sí? Entonces no juego. Y si juega torre A1, intentar cambiarme las piezas, pues va a ser peor, porque yo tengo dos peones pasados. ¿Sí? Los peones pasados y ligados. Entonces jugó F6 y yo jugué rey B1. Y las negras abandonaron. Primero porque esta torre domina la columna D para que el rey llegue a intentar defender o evitar, digamos, la coronación del peón B y del peón C. O sea que la torre yo simplemente sería una lucha entre estas piezas contra contra la torre negra. El rey le va a ganar. ¿Sí? El rey le ganaría. El rey y los dos peones. Y la torre blanca pues cumpliría una importante función, que es cortar al rey de las negras. O sea que por eso abandonaron. Una partida que yo jugué en el 2008 con un maestro nacional. Bueno, nos devolvemos. Bueno, aquí estamos en esta posición. ¿Sí? Entonces el negro... Ah, bueno. Otra posibilidad de las negras es torre B8. Ya vimos el fil 7. Ojo, es importante a la hora de uno de jugar, sobre todo cuando uno está en apertura, que tengan en cuenta de no jugar mecánicamente. ¿Sí? Jugar mecánicamente, jugar de memoria es un gran error. La memoria es muy importante a la hora de jugar determinadas aperturas, digamos todas las aperturas, pero nos confiamos el hecho de que ya sabemos. Entonces ahí es donde subestimamos al otro jugador o simplemente nos confiamos. Entonces más bien yo recomendaría siempre a la hora de jugar las aperturas jugarlas muy despacio. ¿Sí? Jugarlas despacio, sobre todo en las modalidades clásicos, ¿no? Ya en una modalidad blitz, pues sí tocaría jugar un poco ya rápido, ¿no? Intuir, jugar más con la lógica. Pero en una partida pensada mejor no confiarse y jugar despacio. ¿Por qué menciono mucho acerca de no jugar mecánicamente? Muchos jugadores les pasa de que saben de memoria algunas jugadas y creen que siempre es lo mismo. En este caso no. En este caso la jugada de 5 sería una jugada dudosa, tirando digamos a mala. No sería igual porque noten que el alfil de F8 no ha salido, entonces simplemente el negro podría jugar D por E5, ¿sí? Y a caballo por C6 me tienen la jugada E4 y ya esa jugada prácticamente deja a las blancas muy mal, ¿sí? Digamos perdida porque ya es una ventaja material. Ya no podría jugar el blanco caballo, ni siquiera caballo por D8, porque simplemente E por F3 y el caballo de D8 no tiene ninguna salida. ¿Sí? Está atrapado, sería pieza de ventaja. Si a E4 llegasen a jugar caballo por E4, pues entonces ahora el negro jugaría alfil por C6 y a caballo por F6, como lo mencioné ahora rato, pues ya no serviría, porque entonces dama por F6 y la dama llega a tiempo a defender el alfil de C6 y yo ya no puedo capturar el alfil, ¿sí? Perdería una pieza y por ende pues más tarde perdería la partida. Todo por jugar mecánicamente. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de jugar las aperturas en el inicio de la partida, ¿sí?
no esquematizar, jugar mecánicamente a veces puede ser un arma de doble filo. Bueno, entonces en este caso ya vimos que a torre B8 ya es 5, no. Entonces a torre B8 aquí yo recomiendo la jugada B3. ¿Sí? Pues además de que voy a poner en otro momento el gancheto por el alfil de B2. ¿Sí? Y ese alfil ahí está bien ubicado. Intentar un enroque largo también. Bueno, teniendo en cuenta que tener mucho cuidado de pronto un alfil G4. Estar pendiente de las amenazas. Bueno, si alfil E7, en estos momentos, ahora sí ya puedo jugar E5 y a D por E5, caballo por C6. Si juega E4, como lo mencioné, llegamos a la misma situación. ¿Sí? Captura en E4 y luego en F6. Pero entonces, alfil por C6, dama por C6 y a dama D7, dama por, caballo por y alfil B2. ¿Sí? La posición de las blancas es favorable. De hecho, aquí, por ejemplo, hay una partida modelo que se jugó en el 2005 entre Jenny, jugador de 2494, contra Gunnarsson, 2438 de Elo, y continuaron así, el D6, un bloque largo, rey E7, F4. ¿Sí? Caballo de 5 jaque. Bueno, la jugada de F4 diría yo que sería una jugada excelente, puesto que el rey está en el centro. ¿Sí? Permite también abrir la columna E, permite también abrir la diagonal B2, H8. ¿Sí? Pues por eso es una jugada durísima, diría yo. Entonces el negro, por eso juega F6, caballo de 5 jaque, jugaron rey E6 y C4. El negro intentó atacar, luego en F5, rey por. Ahora este alfil está quedando en el aire, el alfil de D6, caballo por F, luego caballo por, torre por D6, torre H, E8 y torre por C6, y prácticamente las blancas tienen ventaja decisiva. ¿Sí? El negro tiene una, dos, tres islas de peones, una debilidad en E5 y en A7. El blanco tiene una mayoría de peones en el flanco de dama, suficiente ventaja, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos. Regresamos nuevamente a esta posición. Bueno, ya mencionaba que el negro también tenía alfil E7, torre B8 y ahora vamos a la línea principal que es C5. ¿Sí? Entonces aquí caballo F5, las piezas hacia adelante. Quizás jugar caballo de D2 es una jugada muy pasiva, o caballo B3. Ese caballo F5 es una jugada muy activa, crea amenazas. ¿Sí? Si en este caso el negro intentara jugar G6, atacando, pues simplemente caballo H6. Este caballo de H6 va a ser muy incómodo, el negro no se va a poder enrocar, está creando también presión en F7 y a su vez el blanco amenaza jugar alfil G5, clavando el caballo. Son muchas amenazas. Por eso el negro debería jugar alfil por H6 y si alfil por y el negro intenta jugar caballo G4, alfil G7. Una jugada importantísima que gana un tiempo atacando la torre y a la vez restringiendo para que el caballo no pueda
pues jugar, pues, vigilar lo que es el punto F6, H6, o en este caso sería la única, jugar por E5, pero entonces lo cambiarían y el caballo sería mucho más fuerte que el alfil, ya que las casillas negras están débiles. Entonces torre G8 y aquí H3. ¿Sí ven? Lo que yo les decía ahora, que entonces el caballo estaría restringido, tiene las casillas amenazadas. Entonces, y caballo por F2, intentando ganar material para querer ganar el alfil, pues ya no serviría, porque entonces el alfil ganaría un tiempo atacando a la dama y el caballo quedaría atrapado, perdería una pieza. ¿Sí? Sería ataque doble. Bueno, vemos. Aquí tendría que jugar torre por G7. Entonces H por G4. Y noten cómo el negro ahora tiene debilidades por las casillas negras. También hay una debilidad aquí en H7 a futuro. Si por ejemplo el negro intentara jugar dama G5, queriendo pues atacar, quiere ganar un tiempo atacando y a su vez quizás ganar un tiempo también para enrocarse. Pues aquí el blanco simplemente contestaría con caballo D5, creando amenazas, ¿sí? Y sin enroque largo, dama F6. ¿Sí? Atacando a la torre y cambiando las damas. La idea de cambiar la dama es que el caballo en F6 va a ser muy incómodo, ya que la torre de D8, ni siquiera la torre de D8, perdón, puede jugar a E8 y la de G7 se va a quedar sin juego. Miremos H5, ya que el peón también de H7 está siendo atacado. H5, entonces el blanco G5, dejando la torre de G7 mal. La única forma de que juegue sería sacrificándola. Tendría que jugar torre G8 y la perdería. ¿Sí? La torre de D8 también no tiene muchas casillas. El caballo de F6 sería un pulpo prácticamente, con varios tentáculos dominando casi parte del tablero. Muy bien, entonces ya decíamos que a caballo F5 la jugada G6 entonces no sería muy fuerte. ¿Sí? Bueno, alfil por F5. Entonces aquí E por F. ¿Por qué razón no capturar con dama? Y sí con peón. La idea de capturar con peón, primero, pues despeja la diagonal F3. ¿Sí? Segundo, este peón en F5, que aunque está un poco doblado, le va a brindar beneficios a las blancas, tales como un avance o que logre expandir el flanco de rey mediante G4, H4, G5 y va a emprender un ataque, ¿no? Esa es la razón por la que captura con peón. Y si torre B8, entonces B3. Sí, a partir de acá ya hay una partida modelo que jugó Chirov con las piezas blancas contra Kuderinov. ¿Sí? En ese entonces Chirov tenía 2710 de elo y Kuderinov 2432. Se jugó en el 2005. ¿Ok? Continuemos. Entonces Kuderinov jugó alfil E7 y Chirov jugó alfil B2. El negro intentó D5 y enroque largo. ¿Sí? Si las negras aquí intentan jugar D4, pues entonces dama C6 jaque. Tocaría tapar, cambiar dama por D7
y a rey por D7, torre de H, E1. Bueno, colocamos la posición. El negro jugó C6. Y como lo mencionaba anteriormente, G4. Sí, nuevamente ya la evidencia, como puede ver claramente, el blanco las intenciones es jugar H4, G5 y lanzarse el ataque. Ahora ya noten cómo el peón de F5 adquiere un gran valor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el negro se enrocó y las blancas fueron G5 inmediatamente. Y el caballo de 7 no pierden el tiempo, sino F6. ¿Sí? Como pueden observar aquí, es muy al estilo de Shirov, agresivo, táctico, siempre jugando por la iniciativa, siempre buscando el dinamismo de las piezas. En este caso, pues aprovechando de que ese fuerte alfil de B2 también es muy peligroso, quiere abrir también columna, en este caso la columna G. ¿Sí? Entonces sí sería un gran error intentar capturar. Y si capturan, entonces se abrirían más columnas. Entonces aquí en estos momentos, Kudelnov jugó alfil D6. Shiro jugó así H4. Kudelnov intentó con alfil E5 y el blanco jugó dama F5. ¿Sí? Creando amenaza, ¿no? En este caso estaría amenazando quizás un caballo por D5 para presionar también sobre el caballo, ¿no? B por D5, C por D5, torre por D5, y hay presión sobre D7. Y si G6, entonces dama H3. Ahora ya la amenaza es H5, H5 y abrir la columna H. Bueno, en esta posición, Kudelnov jugó torre B7. El blanco continúa H5. Primero, dama 5, torre H3. Sí, dependiendo del caballo de C3 y a su vez también, quizás más adelante, doblar la torre ya sea de DH1 o inclusive la DH también la puede estar trasladando. ¿Okay? Entonces aquí, si G por F6, simplemente G por F6, si aquí intentaran jugar alfil por F6, entonces torre G3 jaque y a rey H8. Los invito aquí para que tengan el video, ¿sí? Y aquí las blancas juegan y ganan. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, supongo que ustedes detuvieron el video para intentar encontrarla. Si dijeron que la jugada era dama por F6, excelente, muy bien. Caballo por F6 y caballo por D5. Combinación. ¿Sí? Noten cómo el alfil que yo hablaba ahora, D2, nuevamente se potencializa sobre esa diagonal.
obteniendo la victoria prácticamente. Bueno, devolvámonos. E por F6, me tocaría jugar rey H8. Y entonces torre G1. Si dama C7, torre G7. Y a caballo por F6, nuevamente los invito para que detengan un momento el video e intenten encontrar la mejor jugada de las blancas. Aquí prácticamente juega el blanco y gana. ¿Cuál sería? Pues muy bien. Si dijeron ustedes que la jugada es caballo E4, excelente, esa es la jugada. Ya que, pues si un por, alfil por E5. Y si la dama, ¿no? Se estaría ganando un tiempo atacando a la dama, el caballo. No serviría caballo por E4, porque entonces dama por H7 mate. No le quedaría más sino alfil por B2, rey por E2 y D por E4. Y D por E por 4, dama por F6, y ya prácticamente sería ventaja decisiva inevitable. No había forma de evitar remate. Bueno, estamos en la jugada dama B4, jugó torre H3, dama B4. Ya vimos que G por F6 definitivamente no sirve. Y aquí Shirok empieza a atacar y juega caballo por D5. ¿Sí? Y alfil por B2, rey por B2 y C por D, torre por D5. Perdón, F por G7 primero. Y a la torre, entonces rey por G7, le dan un tiempo primero. Y ahora sí, torre por D5. Al caballo prácticamente. Poderino jugó dama A4. Y ahora noten cómo la torre de H3, como decía, la que estaba defendiendo el caballo, se trasladó a D3, atacando sobre el punto de 7. ¿Sí? Pues ya que el caballo es la única pieza que impide que las negras puedan empezar a buscar el mate, crear red de mate, ¿no? Si torre de 8, es H6 jaque, y a rey de 8, pues dama de 5, ya que la última ha quedado vulnerable. Pues dama de 5, Uberino jugó F6, no, de hecho no abandonó todavía y pues ya la jugada dama de 7, las negras abandonaron. ¿Sí? Noten cómo las blancas jugaron enérgicamente, aprovecharon de la actividad de todas sus piezas. Clave el peón de F5, como ahora rato mencionaba, del por qué habían capturado con peón y no con dama. Pues con peón era mejor, ya que le da fuerza al flanco de rey, el resto de piezas del flanco de rey que eran G4, H4, intentar G5 y empezar a crear amenazas. Entonces, esta sería la posición principal en la que yo recomendaba el por y a ver por dama F3. Espero le haya servido mi estudio. Sí, ese es un estudio que yo pues, estoy investigando. Realmente ya ese estudio lo tenía ya hace mucho tiempo
Y pues la partida de Shiro contra Kuderino me sirvió mucho para extraer las ideas y los planes por parte de las blancas, ¿sí? Entonces, pues hoy se las quise compartir a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Les habló el maestro Fide Paco Carvajal desde Palmira Valle, Colombia.